Hola a todos, bienvenidos a el primer episodio de la segunda temporada de Relatos de mi caballo. Espero que todo el mundo haya podido pasar una buena y feliz Navidad y un magnífico empezar del 2026. Pucha, ya 2026. Sí. Hoy estamos con la doctora Luisa Cardona. Luisa trabaja en la compañía MZ Equine Dentistry. Ellos se mueven acá en la Florida ofreciendo servicios odontológicos equinos. Luisa, gracias por estar hoy con nosotros en Relatos de mi caballo. Claro que sí, no, es con mucho gusto, con mucho amor. Feliz año para todos, espero que también hayan tenido una feliz Navidad. Y sí, me encanta estar aquí. No, gracias. Y Luisa, bueno, hoy yo quería hacer este episodio porque es que yo como trabajo con los caballos haciendo las terapias corporales, la odontología equina es una de las cosas que yo siempre le pregunto a mis clientes si le han hecho recientemente a los caballos, ya que produce demasiados problemas en el resto del cuerpo. Entonces, yo quería hacer este episodio y poder hablar con vos para que nos expliques pues sobre tu carrera, pero ante todo quiero que primero nos contes cómo empezaste en el mundo de los caballos, qué te llevó a estudiar la odontología equina. Bueno, yo la verdad en mi juventud nunca estuve como muy cerca de los caballos. Mi cercanía a los caballos fue al conocer a mi querido esposo, hermoso, divino. Yo creo que si no lo parió una yegua fue porque no podía, pero él fue el que me acercó tanto al mundo de los caballos que ahora ya los amo, no me puedo salir de ellos. Sí. Si mi ropa no huele a caballo no estoy bien. Entonces, bueno, gracias a él es que yo estoy, a él y a su familia también, es que yo estoy pues como en este mundo. También pues soy auxiliar veterinaria, entonces digamos que antes también tenía como un pequeño conocimiento de los caballos, pero no así pues como en este No momento. totalmente como metida en el momento, así como estás Exacto, ahora. sí. Y lo de odontología equina, en realidad, pues pucha, eso surgió. Yo jamás en mi vida pensé que iba a ser odontóloga equina, jamás se me pasó por la cabeza, no sabía ni siquiera que existía esa profesión, tampoco sabía que a los caballos se les hacía odontología, igual que mucha gente no sabe que se les hacía Sí. odontología. Entonces, como a mí me encanta también la veterinaria y todo eso, cuando estaba viviendo con mi esposito, iban los veterinarios a la finca, yo me les pegaba. Yo me les pegaba y me iba a Qué preguntarles mejor manera para cosas, aprender que estar puchas, viendo el sí. veterinario. Entonces yo me iba a preguntarles cosas y uno de los veterinarios me dijo, ve, ¿vos por qué no estudias odontología equina? Y yo, entonces me quedo como sonando. Y yo voy a averiguar. Entonces me pasó el número o el contacto de Meli, que él sabía pues como que ella había estudiado en una parte aquí y me pasó el contacto de ella para yo preguntarle como, dame, o sea, como Como la cuál es la información. información, dónde estudiaste, cómo puedo encontrar. Entonces me contacté con Meli y esa fue la primera vez que la conocí. Entonces ya ella me dio pues como la información y yo feliz me fui a estudiar. Yo trabajé un montón como loca y yo dije, me voy a pagar esta carrera. Entonces, bueno, me pagué el curso de odontología equina, que es una universidad que se mueve en todo Estados Unidos. Entonces, yo estudié en Orlando y en Ocala, pero ellos también están como en Virginia, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, en Tennessee, en muchísimas partes. Entonces, bueno, estudié allá, fue pucha, fue un mes súper metida ahí. Una vez me acuerdo que fuimos como a una finca que es como un refugio para caballos. Un montón de caballos, esa finca era más grande que Disneyland, yo creo, fue pucha. Entonces allá estuvimos como una semana haciendo los últimos caballos, pues ya como de todo el grupo, y pasamos súper rico, me encanta. Y ya después de eso me fui otra vez como a trabajar, pero empecé ahí como a trabajar por mi cuenta. Pasaron cosas y después nos Como fuimos, siempre, como no sí, faltan. después nos fuimos a vivir a otra parte y ya sí se cortó por un tiempo como el contacto con los caballos, pero Meli,
nos volvió a contactar, nos volvió a llamar, y ella siempre, desde que yo la conocí, ella me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo, yo quiero que tú trabajes conmigo. Ella jamás me vio hacer a mí un caballo, jamás me vio hacer odontología, pero ella me decía, yo quiero que tú trabajes conmigo, y yo, claro, me encanta. Entonces, ella nos contactó y nos dijo, este es el momento, vénganse para acá. Entonces nos vinimos a trabajar con Maybe. Mira que, o sea, yo creo que Dios le va poniendo a uno como las personas indicadas Sí. en el camino, porque yo a Melissa la conocí también fue porque yo la llamé para que le hiciera odontología pues a mis caballos y de ahí pues ya empezó como la amistad. Pero de verdad, hablando como en el lado profesional, sí, Melissa tiene un trabajo impecable, es más, yo me acuerdo, eso fue en el 2020, que justo antes de COVID, o sea, literalmente sí, fue como una semana antes de que cerraran todo. Yo quería, a mí me gusta mucho aprender de otros profesionales, entonces yo a veces como que cuando conozco a alguien que me gusta su profesión, la manera de trabajar, su ética, todo, yo hago contacto con ellos para ver si yo los puedo como pasar un día con ellos aprendiendo, y eso fue lo que yo hice con Melissa, porque, como mencionaba al principio, la boca es algo que afecta demasiado el cuerpo del caballo. Entonces, tuvimos unos temas, unos caballos muy interesantes ese día, que eso a mí me dejó, pues, o sea, boquiabierta honestamente, porque por varias razones. La primera, lastimosamente, por como lo ignorantes que somos en cuanto a la odontología equina, porque es que son más las personas que no saben que hay que hacérsela al caballo que las que saben que hay que hacérselo. Y por lo mismo, por la ignorancia y por no saber, vimos unos caballos que, o sea, yo creo que caballos que nunca les habían hecho odontología, y eran caballos de 12, 13, 15 años. Entonces, fue de verdad que muy interesante ver, o sea, como la trayectoria del caballo, lo que ya venía produciéndose en el cuerpo del caballo, y después ver cómo, a raíz de qué eran los problemas, cuando ya vimos dentro de la boca del caballo. O sea, yo todavía tengo las fotos de esos Sí. caballos, y es una experiencia muy bonita, y poder ver cómo también de ahí empieza el bienestar equino y la comodidad que ya le va a producir al caballo después de que se le hace la odontología. Sí, hay muchas personas que todavía no saben que se les hacen, incluso pues, o sea, el caballo muchas veces presenta problemas, a veces pueden ser por la boca, a veces puede ser en una pata o así, pero siempre lo reflejan en distintas partes. Una de esas es la boca. Entonces, por ejemplo, hay que el caballo está perdiendo peso, revísele los dientes. Que el caballo estaba molestando al momento del entrenamiento, revísale los dientes. Que el caballo está comiendo y tritura la comida, revísale los dientes. Que no Problemas sé, de sí, comportamiento, problemas de los comportamiento, los dientes. dientes, a veces pues como que se miran mucho o así, o que empiezan a cojear. Muchas veces las cojeras son por los dientes. Sí. Entonces, o muchas veces también que es, o sea, el problema como que lo demuestra en la boca, pero no son los dientes, sino que le duele una pata, o le duele alguna articulación, o necesita algún masaje de relajación. Entonces, los caballos, huepucha, ellos dicen que les duele algo, pero no dicen que les duele. Sí. No, y yo creo que también, o sea, es la importancia también de hacerle el chequeo al caballo, porque, por ejemplo, bueno, ustedes estuvieron en mi casa ayer haciendo los caballos míos, y mira que yo trato de ser súper puntual, yo trato de no pasarme del año. Es más, hablábamos que a mí me gusta hacer la odontología más o menos como cada 7, 8 meses, no me gusta llegar al año. Más sin embargo, mira que esta vez sí, lastimosamente me tuve que pasar, y llegué casi al año exacto para hacerle la odontología, y mira ya todo lo que mis caballos tenían, Sí. y no me pasé del año. Entonces, todo como va cambiando la anatomía y los dientes y todos los filos que se van formando en
pues en en un tan poquito año, en tan tiempo. poquito tiempo. Normalmente el proceso odontológico también depende de el caballo, depende de la raza del caballo, depende de lo que come o, por ejemplo, cuánto tiempo está al aire libre, depende de muchísimas cosas, pero normalmente el crecimiento de los dientes del caballo se empieza a ver como a los 6 u 8 meses después de hacerle la odontología. Entonces hay unas personas que les gusta hacerlos cada 6, entonces eso le da pie a que nunca le puedan crecer los filos, que eso tampoco es malo, o sea, es súper genial. Con tal de que no le toquen como la forma anatómica al diente, todo está bien. O pues cada 8 meses también es súper bien, tendrá algunos filitos normales para los 8 meses, pero tampoco es nada grave. Pero ya al año, digamos que tampoco es grave, pero sí se vuelve un poco más filoso. Ya fue pucha, hay caballos que son súper grandes y jamás los hicieron. Muchas veces encontramos laceraciones gracias a los filos que tienen tan terribles, unos ganchos inmensos en esos dientes, eso les debe doler para comer, les debe doler para todo les debe doler. Entonces sí es muy importante hacerles la odontología por lo menos cada año. Inclusive nosotros recomendamos también, depende del caballo, de la edad, de muchas cosas. Por ejemplo, los potros menores de 5 años normalmente se les recomienda hacer cada 6 meses después de los 2 años, ya que empiezan a su muda. Entonces empiezan a mudar dientecitos, eso les genera a veces como molestias, entonces dejan de comer por ciertos tiempos, también molestias para el trabajo, porque imagínate tú con un diente flojo y que trabajando es a veces molesto para ellos, entonces la odontología obviamente les ayuda como a amortiguar esos dolores. Entonces, en potros menores de 5 años se recomienda hacer cada 6 meses. A partir de los 5 años se recomienda anual. Pero entonces ya, por ejemplo, cuando los caballos empiezan ya como, no sé, mayores de 18, 20 años, uno recomienda otra vez hacerlos cada 6 meses para poder, para prevenir enfermedades periodontales, para prevenir que se le, no sé, que se le empiecen a pudrir los dientecitos, o incluso, como te digo, hay mucha gente que todavía no sabe que se les hace odontología, entonces nos han tocado caballos ya mayores que jamás les han hecho odontología y tienen esos dientes así como una fiesta. Entonces, en esos casos muchas veces se recomienda hasta cada 3 meses, porque el diente del caballo, primero, jamás para de crecer. Y segundo, él crece junto con el nervio. Entonces, digamos, si yo tengo un caballo viejito y cojo y le bajo todos los dientes, le puedo tocar el nervio y eso va a ser peor. Entonces hay que ir normalmente bajando gradualmente. Entonces por eso se recomienda a veces como cada 3 meses mientras se cumple un proceso. O sea, no es como que toda la vida le va a tocar odontología cada 3 meses, no. Primero digamos que el primer año le toca cada 3 meses, ya el segundo año le toca cada 6, ya el tercer año cada año, como hasta que se le pueda volver a organizar su boquita para que él pueda comer mejor. Muchas veces también nos tocan caballos ya mayorcitos de edad, como entre los 23, 28 años más o menos, y nos toca que a veces se le caen las muelas por sí solas. O sea, las muelas de los caballos son una cosa inmensa, pero inmensa, o sea, la raíz es súper grande. Y para que se le caiga un diente de esos a los caballos, tiene que ser que hace mucho no le hacen la odontología. Porque, o sea, eso les debe generar un dolor, infecciones, un diente móvil ahí que nadie, o sea, que nadie se dé cuenta y que tú no le puedas decir a nadie. Mira que yo una vez conocí a una señora y, ok, yo voy a contar esta historia respetando también el tipo de odontología que hay, porque entonces está la odontología que es como manual y la odontología que es con herramientas, Sí. ¿cierto? Ok. Yo conocí a una señora que le hacía la odontología a sus caballos, pero ella tenía a alguien que se lo hacía manual. Entonces, con este tipo de odontología que se hace, pues el caballo no se seda, sino que lo hacen así. Para mí, personalmente, o sea, yo prefiero que ceden al caballo y poder abrirle la boca, poder ver, poder tocar, porque entonces, ¿qué le pasó a este caballo? Como no estaba sedado, o sea, sí, el caballo le abren la boca y meten los instrumentos, pero no pueden ver hasta el fondo de la boca, no pueden poner como una linterna, no pueden tocar bien. Resulta que el caballo tenía un absceso
y se le salió pues de las manos, nadie sabía que tenía el absceso y el caballo empezó con problemas de comportamiento. Ella trajo veterinarios, nadie daba con el problema hasta que por fin alguien vino a revisarle la boca, pero ya pues un dentista que trabaja con herramientas, lo sedaron de todo y ahí fue cuando vieron que ya había una infección y eso era lo que estaba causando los problemas de comportamiento en el caballo. Ella había tenido el caballo toda la vida porque ella lo crió en su casa. Entonces ella decía que algo, o sea, ella conocía a su caballo, ella sabía que había algo que estaba ocurriendo porque el caballo nunca había tenido esos problemas. Entonces, también hay que tener en cuenta que aunque se le haga odontología, a veces uno tiene que tener en cuenta como, ok, qué métodos están utilizando y como los pros y los contras de ese método para saber también qué puede pasar en como una situación de estas. Sí, bueno, pues eso la verdad pues es también como de gustos, para los gustos, los colores y todo eso. Hay mucha gente que le gusta y mucha gente que no. Yo, mi persona Luisa, también prefiere como la sedación porque primero hace el proceso mucho más fácil, tanto como para el caballo como para la persona. El caballo no se duerme completamente porque él, o sea, si le da la gana de salir corriendo, él puede salir corriendo. Como Oliver. Entonces, o sea, y inclusive me han tocado también caballos que así se ceden, no se les puede hacer con máquina, porque hay muchos caballos que también el sonido de la máquina les genera como, miedo. No se dejan y entonces hay que hacerlos manual. Pero sí me parece como un punto importante lo de la sedación, porque pienso yo que sin sedarlos puede ser más traumático para ellos y puede que la próxima vez o la segunda o la tercera o las veces, porque se recomienda hacer anualmente, pues no se vaya a dejar, porque ya tiene un recuerdo que, mientras que si lo hacemos como con sedación, ok, él va como a recordar un poco de cosas, pero no va a ser algo traumático para él. Aparte que el procedimiento no es un procedimiento que se vaya a demorar un montón de tiempo. Exacto. Si tú lo sedas, se demora 20, 30 minutos, es más, a veces menos, depende del trabajo que necesite el caballo, y si se hace anualmente o concurridamente, pues el trabajo es algo que ya se lleva haciendo, entonces es algo como que no se deja avanzar muy rápido, entonces no es tanto tiempo el que lleve, pero sí, pues a mí la verdad me parece más importante hacerlo con sedación y con el motor, que la verdad pues nos ayuda mucho a nosotros como odontólogos a tener un trabajo más limpio y adecuado para el caballo. Luisa, una de las cosas que yo te quiero preguntar, ya que sos una profesional y que, o sea, estudiaste, fuiste a una universidad para hacer tu carrera de odontología equina, porque yo sé que también hay muchas personas que practican, pero no han quizás hecho su carrera. ¿Has encontrado de pronto que ha llegado alguien te llaman para un caballo porque ya X persona trabajó en ese caballo antes y ya tú vas y ves como el resultado de ese trabajo? ¿Cómo puedes comparar el trabajo de una persona que tal vez no tuvo la oportunidad o la elección de ir y hacer una carrera a ti que sí fuiste y te graduaste en esta profesión? Bueno, pues la verdad, los latinos también nos conocemos por ser muchas veces muy empíricos, entonces aprendemos mucho y como con esas ganas de salir adelante, aprendemos mucho viendo y todo eso. También es importante pues como que pregunten y todo eso, pero sin embargo también hay unos conocimientos que uno debería de tener a la hora de hacer un procedimiento de eso. Entonces, porque, o sea, también se tienen en cuenta ángulos, se tienen en cuenta como numeración de dientes, se tienen en cuenta muchas cosas. Inclusive, como lo más, o lo que más me ha tocado es que muchas veces he visto que no se les tocan los dientes de adelante, los incisivos. Eso pasa mucho. Entonces, eso es un problema porque como los dientes de los caballos siempre están en constante crecimiento, si tú solamente le haces en los molares, en la parte de atrás, el diente de adelante va a seguir creciendo y en la parte de atrás no va a tener contacto, entonces no va a tener una buena oclusión. Entonces por eso hay que tocarle siempre todos los dientes. Y eso tiene que ser con un ángulo, o sea, eso tiene que ser, hay muchas cosas detrás de eso. Entonces eso es lo que normalmente pasa.
Incluso pues muchas veces con los dueños están ahí presentes y yo mira la diferencia, o sea, es que están demasiado largos y no tiene oclusión y el dueño como, ay, sí, pero yo nunca había visto que le hicieran eso. ¿Y eso qué es? Porque nosotros tenemos dos diferentes tipos de abrebocas. Entonces está el abrebocas para los incisivos y el abrebocas para los molares. Entonces cuando usamos el de los incisivos, la gente es como, ay, ¿eso qué es? Yo nunca lo había visto. Entonces es normalmente por eso. Aunque igualmente pues tampoco pues es que estén haciendo un trabajo mal, simplemente que como es empírico, no tienen como todo el conocimiento. ¿Has encontrado, cuánto llevas ya con tu profesión? 4 años ya. 4 años. En esos 4 años que llevas trabajando, ¿cuál ha sido como el caso más interesante que con el que te has Pucha. encontrado? Bueno, yo creo que he tenido dos. La primera vez que fue que vi que se cayó por enfermedades periodontales, un molar de un caballo, fue pucha, yo dije, ¿cuánto tiempo habrá tenido este caballo esperando para que eso pase? Porque, o sea, el diente se cayó solito, estaba despegado completamente, yo no tuve que hacer absolutamente Oh, nada. wow. Y yo dije, ¿cuánto tiempo habrá tenido que esperar este caballo para liberarse de ese dolor que tenía ahí? Pues pucha, eso me impactó mucho. Y otro también, que fue que un caballito a veces son muy locos. Entonces era un potro y como que se había dado un golpe en los incisivos, en sus dientes de adelante, y se lo fracturó. Entonces, en esos casos, normalmente uno se tiene que fijar de que la raíz no esté muerta. Entonces, en caso de que la raíz siga funcional, uno le retira el resto de los pedacitos y la raíz tiene oportunidad de volver a crecer, porque como te digo, los dientes de los caballos siempre crecen. Entonces la raíz tiene oportunidad de volver a crecer y en unos cuantos añitos volver a emparejar con el resto de los incisivos como si nada hubiera pasado. Ay, eso es como Oliver, como mi burrito ayer. Sí. Es que mi burrito le falta un diente adelante, entonces yo le había dicho a Luisa y yo no, pero es que le falta un diente, pero entonces ella vio y me explicó eso Sí. mismo, porque a él al parecer le había quedado la raíz todavía, entonces Y ahí se le y la ve, raíz estaba saludable, entonces sí, ya se le ve que le está empezando a sí, crecer y en unos añitos puede emparejar con el resto de los uh-huh, dientecitos. sí, eso me emociona, porque es que qué pecado ahí, muequito. Huequito. Pero mira que sí me pone a pensar mucho cuando yo hablo con mis clientes o con personas en general. Yo trato como de hacer muchas comparaciones en situaciones de los caballos con situaciones entre nosotros y para que las personas puedan como entender más la situación del caballo. Si uno que puede hablar y o sea, que te dé como una infección en la boca o un dolor de muela, eso es horrible, horrible. Entonces, a veces nos tenemos que como educar más en ese sentido para saber cómo leer el comportamiento de nuestros caballos, cómo a ver, ellos generalmente van cambiando muy sutilmente y es bueno uno conocer muy bien su caballo para poder empezar a reconocer esos cambios y saber a qué se le puede atribuir, empezar como a descartar cosas. Mira que ustedes hacen algo muy interesante y es que ustedes como que la muela que da ahí justo con el freno, ustedes como que le hacen la curvita Sí, para poder que no impacte tanto el freno contra el diente. exacto. Bueno, eso se llama como asiento de bocado. Mm, Entonces se le hace en los primeros premolares de arriba y de abajo. ¿Para qué? Porque a veces normalmente ahí se hacen unos ganchos y unas rampas. Y eso muchas veces con el freno, el contacto, como, o sea, imagínate que te estuvieran empujando como cuando te ponen brackets. ujú, Entonces tú cuando te los apretas y sientes esa presión en los dientes que duele, ujú. entonces pasa exactamente lo mismo con los caballos, por eso se les hace el asiento de bocado para que esa presión disminuya y no les moleste tanto a la hora de estar en su entrenamiento. Y muchas veces también, pues como tú lo decías, como comprarlo tanto con nosotros.
ellos, o sea, los caballos muchas veces en sus entrenamientos, a ellos también les puede doler la cabeza, a ellos también les puede doler una pata, a ellos también, entonces también es imposible como conocer, es que imposible, es importante conocer tu caballo tanto al momento de que, o sea, poder saber si es de la boca, poder saber qué le pasó, si la noche durmió bien, si no durmió bien, si muchas cosas. Mira que una de las cosas que yo he visto mucho, que es problemas odontológicos que son reflejados en el resto del cuerpo, aunque esto es considerado todavía como parte de la boca y en la cara, es que cuando yo voy a revisar un caballo, siempre se le revisa la articulación temporal Temporomandibular. mandibular. Ajá. Perdón, es que yo me sé los términos en inglés. La Em, TAM. TMJ. TMJ, ya. Ajá. Eso es una de las cosas que siempre se revisa y eso generalmente, no siempre, pero generalmente es causado por problemas en los dientes. Sí, porque resulta que acontece que el caballo come de una manera como si fuera un 4. Entonces ellos comen, raspan y vuelven a abrir. Entonces ellos como que hacen este movimiento, ¿cierto? Entonces, lo que te digo, que muchas veces en la parte de adelante no les recortan tanto los dientes, en la parte de atrás sí. Entonces, bueno, eso genera una oclusión, ¿cierto? El caballo oclusiona. Para tener una buena oclusión, ahí es cuando la TMJ no duele. O sea, si el caballo tiene una buena oclusión, la TMJ debe estar súper bien. Cuando el caballo no tiene una buena oclusión, eso quiere decir que no está masticando bien, que no está comiendo bien. Eso genera dolor en la TMJ. Sí, pero entonces ahí vemos cómo una cosa Lleva a empieza la a otra, sí. afectar el resto del cuerpo. Una de las cosas también que yo he visto que se refleja muchísimo son caballos que no tienen como tanta flexibilidad en el cuello. Y es a causa de los dientes, entonces eso va creando problemas en la articulación, que de ahí pasa a problemas en inglés se le dice el poll, pero es como la nuca, pongámoslo Sí. así. Y de ahí baja A al la cuello y columna y exacto. todo, sí. Y más que todo también a los brazos y pues las patas delanteras. Entonces, mucha cojera que yo he visto en mis clientes viene por falta de odontología. Exacto. No, y los dientes de los caballos también a veces, como nosotros también, ellos no nacen con los dientes perfectos. Entonces, para ellos no existe como un tratamiento ya, cuando son grandes, no existe como un tratamiento odontológico como los brackets para nosotros. Ellos a veces si tienen un dientecito más para atrás, un dientecito más para adelante, eso no se les puede arreglar. Entonces, se les puede mejorar con odontología, pero entonces ya eso tiene que ser anualmente y tiene que ser constante, porque entonces si no empiezan a haber muchos ganchos, empiezan a haber muchas rampas, empiezan a herirse ellos mismos con los filos que se hacen, empiezan a tener sensibilidad en la TMJ, empiezan con problemas de columna, empiezan con problemas de cojera, eso desencadena un montón de cosas. Es como un efecto dominó. Sí. No, y muchas veces hemos visto también caballos que presentan problemas, como no sé, molestan mucho por la cabeza o cosas así, les hacemos la odontología, solucionado el problema. Solucionado el problema. Otro caballo diferente. Eso nos ha pasado mucho. Luisa, ¿y han tenido como situaciones donde, bueno, tú mencionaste que los caballos se les empieza a hacer la odontología a partir más o menos como de los 2 años, pero han tenido situaciones donde hay que hacerle odontología antes de eso? Yo personalmente no. Normalmente los caballos les empieza a crecer un dientecito que es comúnmente conocido como el diente de lobo, que normalmente les puede salir a partir de los 6 meses. Yo recomiendo esperar hasta los 2 años para hacerle su primera odontología, para poder dejar que su boquita crezca naturalmente hasta cierta edad que ya empieza su proceso de muda. Entonces, yo prefiero a partir de los 2 años. Porque igualmente como son, o sea, si se hace antes, yo creería que no hay mucha necesidad porque son dientes de leche. Esos dientes se van a caer. Entonces no es como que si le pasa algo en un dientecito de leche, pues ya el permanente viene abajo, le va a salir. Entonces, pues yo creería que antes de los 2 años no es necesario. Inclusive muchas veces
digamos, nosotros tenemos un caballo y revisamos si todavía no está en su proceso de muda, no le No lo tocamos. hace. Porque ¿para qué le vamos a estancar su proceso de muda natural? No. Por la experiencia que ustedes han tenido, ustedes han visto de pronto qué es lo que más causa como problemas en la boca del caballo. Es como tal vez cierto freno o cierto comportamiento, comida. Yo sé que, por ejemplo, una de las cosas que Melissa me había dicho antes, que la verdad nunca como que le pregunté el por qué, porque ella me recomendaba siempre darle como comida durita a los caballos, no solo darle heno, que el heno es mucho más suave Sí. que cualquier grano o balancer o pellet que se le pueda dar. Entonces, ¿crees que hay algo generalizado que veas que es lo que más afecta la boca del caballo? Bueno, pues desde mi experiencia, por ejemplo, los caballos de potrero me han tocado muchas veces que, digamos, se encuentran palitos o piedras incrustadas en sus muelas, entonces eso les genera fracturas y un montón de cosas. Entonces a veces se tiene que evaluar como que si la fractura implica el nervio, no implica el nervio, para saber si se puede salvar el dientecito o no. Eh, Eso es como lo que más me ha tocado, o sea, ver incrustaciones como de palitos y piedritas en sus muelas cuando son de potrero. Y también me ha tocado mucho en caballos adultos, cuando les dan esos, ¿cómo es que se llama este? Alfalfa, en cubos. Muchas veces los cubos son demasiado duros. Entonces nos han llamado mucho, claro, pues imagínate una persona adulta de cierta edad comiendo algo duro, pues es algo doloroso o cansón o algo así. Entonces muchas veces esos caballos adultos trituran esos cubos porque no son capaces de morderlos. En esos casos muchas veces recomendamos antes al revés, la comida un poco más suave para que ellos puedan comer y puedan ingerir como todos esos nutrientes que les debe dar esa comida. Pero mira que ahora que mencionas los cubos, es algo que yo veo que se hace mucho. Voy a hablar del caballo criollo colombiano, es que lo que es los cubos deben ser remojados. Deben ser remojados y lo que he visto en el gremio equino del paso fino o del caballo criollo colombiano es que se los dan secos y ese cubo se debe remojar porque eso se expande. Entonces tiene que remojarse y dejar que se expanda para así ya que suavice un poco más y que expanda para que el caballo así ya lo pueda consumir del tamaño que es, porque esos cubos cuando sean secos son pueden causar cólico. Sí, no, y muchas veces también esa es la mejor opción, pero digamos que muchas veces por facilidad, a veces los dueños no pueden estar como muy al pendiente de sus caballos, entonces son muchas cosas, entonces nosotros mejor recomendamos como cambiárselos si es el caso de la gente que no tiene como ese tiempo de hacer esas cosas. O, pero yo personalmente recomendaría, porque si el caballo está comiendo alfalfa, entonces tal vez cambiarlo de cubos a pellets. Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente recomendamos, o sea, darle la paca de alfalfa en vez de los cubos. Y muchas veces también, digamos que en eso de que se remojan los cubos, también tiene que ser gente que esté muy pendiente, porque entonces, si se remoja el cubo y los caballos no se lo comen, entonces empieza a fermentarse y eso también puede causar cólico. Entonces, tiene que ser como que estén muy pendientes. No, sí, y eso, mira que por ejemplo en mi casa, porque Oliver, mi burrito, él come pellet de Timothy. Y nosotros siempre tenemos que ir a revisar, o sea, si se le da en la noche, siempre se revisa en la mañana antes de darle el desayuno, que se haya comido lo del día anterior, porque si no, pues a veces queda ahí y se le mezcla con la comida nueva. Entonces, esto de tener caballos no es fácil. Sí. Hay que estar muy pendiente de todo, Sí, todo el tiempo. Son como niños chiquitos. A toda hora están intentando desvivirse y uno ahí, ¿qué vas a hacer hoy? No, no es fácil, pero yo
yo personalmente no lo cambio por nada. Ay, no, es que son geniales, son Sí. espectaculares. Sí, honestamente, a mí me traen mucha felicidad y mucha paz. O sea, la gente va al psicólogo, yo voy A los a mis caballos. caballos. Tienes problemas psicológicos, métete Sí, a una pesebrera con el sí. caballo y todo se arreglará. Luisa, muchas gracias por el episodio de hoy. Nos diste mucha información que yo creo que, o sea, para mí y estoy segura que para las personas que vean el episodio de hoy nos va a ayudar muchísimo a mejorar el cuidado de nuestros caballos y tal vez hasta cosas que los caballos ya tengan y alguien pueda decir como, ay, mira, mi caballo Ay, tiene tengo que esto, revisarle tengo que los revisarle dientes. los dientes. Bueno, gracias a todos por estar en el episodio de hoy con la doctora Luisa. De nuevo, ella trabaja con Melissa Sea en MZ Equine Dentistry, se mueven por toda la Florida. Abajo les vamos a dejar la información de la compañía si necesitan servicios odontológicos para sus caballos. Muchas gracias. Gracias, Con Luisa. mucho gusto, muchas gracias también por la invitación, me encanta hacer esto contigo. Eres una persona muy especial para nosotros, y Ay, lo muchas sabes. gracias. Ustedes también lo son para mí. Entonces, no, Oh. muchas gracias por el tiempo, porque todo esto es voluntario, el tiempo de ellos. Entonces, no, me encanta poder seguir con este proyecto y hacer episodios así que son tan importantes para el bienestar Todo equino. es para Entonces, la educación de ustedes. sí, correcto. Bueno, gracias a todos. Hasta Bye. luego.